tener que estar lleno de la verdad. ¿Ok? Porque Pablo la define así. Pablo define la iglesia, la casa de Dios, donde vive un Dios. ¿Ok? Y donde habla un Dios. ¿Ok? Así Pablo define a la iglesia. Y por tanto, si Dios está vivo, las personas que están dentro de la iglesia tienen que estar vivos también. Amén. Si Dios es un Dios despierto, los creyentes tienen que estar despiertos. Amén. Amén. Y por eso es que es sumamente importante estos temas. ¿Por qué? Porque déjenme decirle una cosa. Lo que decía el hermano Jorge es correcto. Él se mete por la verdad. Agarra una palabra y la interpreta mal y le mete un error. ¿Ok? Y una vez que le mete el error y el creyente lo toma, normalmente va a agarrar el error, no la verdad. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque la vieja naturaleza del hombre, en ese caso de ese creyente, todavía está activa. La vieja naturaleza, como decía la hermana Ingrid, no ha muerto todavía. Y por eso cuando le mezcla el versículo, 10 palabras son verdad y una es mentira, pero ese corazón no es recto delante de Dios, el corazón absorbió fue la mentira, no la verdad. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando un niño está creciendo en el evangelio y no se le da la leche espiritual correctamente? Empieza a crecer de una manera deforme. ¿Ok? El niño empieza a mutar, a ser un mutante. ¿Ok? ¿Por qué? Por eso esto es muy delicado. ¿Ok? Y Pablo, cuando se enfoca en todas las iglesias, Pablo escribió casi el 50% de las cartas del Antiguo Testamento. Y si ustedes la leen, en todas las iglesias, Pablo está exhortando que los creyentes se cuiden de la falsa doctrina, se cuiden del error. En todas. Dime tú, Corintios. En Corintios había tanto error que Pablo no escribe una carta sino dos. ¿Ok? Que era lo mismo que estaba pasando en Éfeso. ¿Ok? ¿Saben una cosa? El evangelio, cuando el Espíritu Santo llega a los creyentes en el día de Pentecostés, ese impulso fue tan tremendo que se predicó la verdad tajantemente. Y saben una cosa, ese impulso hacia arriba tan fuerte en la llegada del Espíritu Santo solamente duró 100 años, nada más. Después de los 100 años empezó el retroceso de las iglesias, porque se estaban metiendo cosas en las iglesias y los pastores, los maestros, la gente que tenía la luz, la gente que tenía la verdad, se descuidó de esto y empezó a entrar, y la iglesia se empezó a desviar por otro camino que no era el que había trazado Dios. ¿Ok? El Satanás aprovechó ese impulso, ese sueño que tenía la iglesia durante esos primeros 100 años, que empezaron a menguar, que empezaron a fatigarse, que empezaron a cansarse, y poco a poco venía entrando a la iglesia, y los creyentes empiezan a tomar errores, y los creyentes empiezan a tomar cosas falsas. Y por eso Pablo le escribe a este muchacho Timoteo, que era un joven, ¿ok? Porque Pablo sabía quién lo podía acompañar en esto y quién no, ¿ok? Así como el pastor sabe en la iglesia quiénes son los que pueden dar batalla y quién no. Amén. ¿Por qué? Porque eso es visión, ¿ok?
Nosotros los creyentes, más que todo, los que están más preparados en la iglesia, son los que tienen que vigilar la iglesia. Son los que tienen que estar más despiertos en las iglesias. Amén. ¿Saben por qué? Porque esas personas preparadas son los que pueden llevar a otros, ¿ok?, hacia la verdad. ¿Saben una cosa? Un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta, eso es un bocadillo para Satanás. Eso es un manjar. ¿Sabían eso? Eso es algo delicioso. Por eso la lucha que tienen esos ministros en la iglesia. Amén. Para que lo entiendan por ahí. ¿Ok? Eso es una delicia. ¿Cuántas personas? Y lo dice la Biblia. ¿Ok? Pablo dice que entraron personas a la iglesia, a aprender a la iglesia. ¿Ok? Pero llegó en un punto donde esas personas empezaron a absorber el error y resulta que esas personas empezaron a dividir las iglesias. Pablo dice, estaban con nosotros, pero ellos no eran de nosotros. ¿Ok? Porque tenían que salir. Porque ¿saben por qué tienen que salir? Porque una persona injusta, una persona impía, no puede permanecer en la iglesia. ¿Sabía eso? Dios lo saca. Dios tiene que sacarlo, porque es contaminación para la iglesia. Por eso es que yo siempre le digo a ustedes, corazón íntegro delante de Dios, porque van a terminar allá afuera. Porque la congregación no se hizo para injustos. Dios está buscando es unas personas santas, mis amados hermanos. Amén. Que conozcan la verdad. Ahora bien, cuando yo le estaba leyendo en el capítulo 1, ¿ok?, de Timoteo, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Ok? Hay dos secciones que Pablo trata, ¿ok?, trata del error. El primer error, ¿ok?, que se origina es cuando nosotros mismos tratamos de predicarle la verdad a otros, ¿ok?, por nuestro propio intelecto, por nuestra propia sabiduría, porque nosotros buscamos es impresionar a las personas. Nosotros buscamos ser el centro de atracción de la iglesia. Amén. Déjenme decirle que entre más uno aprende de Dios, entre más alto te lleve Dios, tu ego tiene que estar por el piso, porque eso es peligroso. ¿Ok? Yo se los he dicho bastantes veces aquí. Entre más alto Dios te lleve, tu corazón tiene que estar a nivel del piso. ¿Ok? Porque si una persona le crece el ego con el conocimiento de Dios, déjenme decirle que esa persona va a ser una enfermedad en la iglesia. Y no solamente esa persona va a estar enferma, sino que va a contagiar a los otros. Por eso es que ustedes han visto muchas veces en las iglesias que esas personas que tienen conocimiento, que creen que saben todo, que no aceptan corrección por nadie, amén, esas personas orgullosas, como lo está hablando Timoteo, eso es algo que ha nacido personalmente de él, ¿ok?, de la persona. Pero la otra parte que leímos en el capítulo 4, que dice que el Espíritu, o sea, con E mayúscula, que es hablando del Espíritu Santo, ¿ok?, el Espíritu Santo, que es el Dios que está con nosotros aquí, el otro yo de Jesús, como le hablé en aquella oportunidad cuando estaba tratando de ese tema, el otro yo de Jesús, o sea, el otro Dios que está aquí con nosotros, decía
decía claramente que las personas escuchan doctrina, pero hablan unas palabras más fuertes, doctrinas de demonios. Es algo muy diferente de lo que está diciendo Pablo en el capítulo 1, ¿ok? Esto es lo que dice Pablo en el capítulo 4, es algo mucho más complicado, es mucho más profundo, porque es un nivel espiritual. Amén. Recordemos algo: si tú no te llenas de la verdad, si tú no abrazas la verdad, ¿ok? Como lo que es lo que está pasando en Timoteo capítulo 1, que es el consejo que le está dando a Pablo a Timoteo. Si tú no te llenas de la verdad, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese es un creyente, un blanco muy sencillo para Satanás. Es algo sencillísimo. ¿Saben por qué? Porque están operando las dos naturalezas, ¿ok? La naturaleza, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, ¿ok? El creyente acepta al Señor, recibe el Espíritu, pero ¿qué es lo que pasa? Dios tiene que limpiar primero, y si tú no te dejas limpiar, es peligroso. Operan las dos naturalezas, tanto la nueva como la vieja, ¿ok? Cuando Dios entra en la persona, quiere dominar, ¿ok? Quiere sentarse en el trono tuyo, donde Satanás en otros tiempos, como decía el libro de los Efesios, estaba sentado Satanás en el trono mío. Por eso es que Pablo dice en los Efesios que los hombres, los que andan es haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Eso es lo que está escrito en Efesios capítulo 2, ¿ok? Y que por naturaleza nosotros éramos hijos de ira, ¿ok? Y precisamente le estaba escribiendo a esta iglesia en Efesios, porque había un tremendo problema en esa iglesia. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes conocen la parábola del sembrador, donde aquella persona que tiene un corazón limpio, una conciencia limpia, agarra la semilla, ¿ok? Y cuando la agarra, está en buena tierra y la semilla germina, ¿ok? ¿Por qué Pablo le dice, le da un mandamiento a Timoteo? El mandamiento que Pablo le da a Timoteo es el mandamiento que yo siempre les he predicado, es el amor de Dios, porque esos son los únicos dos mandamientos que existen: amar a Dios y amar a prójimo, más nada, ¿ok? Léanlo para que usted vea. Pablo le hace referencia a esos dos mandamientos, ¿ok? Ama a Dios, ama a prójimo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, vigila, quédate allá, vigílame la iglesia en Éfeso, porque me están enseñando falsas doctrinas, ¿ok? Y las personas están prestando atención a la falsa doctrina, ¿ok? Uno que hablaba, otro que escuchaba y prestaba atención, porque eso es lo que hace falta, ¿ok? Uno que hable y otro que preste atención. Eso es lo único que hace falta, ¿ok? Una persona que habla y otro que reciba, ¿ok? Uno habla y está enseñando cosas que no son de la palabra, el otro escucha y agarra la palabra, ¿ok? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Que estos creyentes, mis amados hermanos, estos creyentes no tenían el corazón limpio, no tenían la conciencia limpia y estaban allí con una fe que era fingida, ¿ok? Eran hipócritas. Amén. Por eso es que nosotros no nos debemos extrañar, ¿ok?, de encontrar ese tipo de creyentes en las iglesias. Eso es algo natural. Las personas, los creyentes verdaderos se luchan mucho cuando ven este tipo de personas en las iglesias.
les molesta, ¿ok? Y siempre dice, ay, aquel hermano que está con esa actitud, aquel hermano que lo que vive es obstinado, aquel hermano que vive con una carota grandísima, aquel hermano que lo que habla es del mundo, aquel hermano. Mi hermano, eso lo dice el Señor, que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Eso no se extrañe. No se extrañe. Nosotros muchas veces nos enluchamos. ¿Por qué yo le digo esto? Porque yo cuando era nuevo creyente veía aquí en esta iglesia personas así. Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo puede habitar una persona en la iglesia de esa forma? Para eso me voy yo al mundo. Y eso es lo que quiere Satanás. ¿Lo ven? Estaba agarrando mi punto débil, mi punto ciego. ¿Ok? Lo que yo le decía al principio. Estaba agarrando mi debilidad. ¿Ok? Con la intención que yo me fuera de la iglesia. Amén. Porque él sabía, como él me escuchaba, que yo estaba debilitado por esa parte. ¿Ok? Por eso es que los nuevos creyentes tienen lucha en las iglesias. Y eso hay que entenderlo bien. Cuando uno ve esas cosas, uno tiene que entenderlo bien. Como les dije, esto es un campo de batalla. Iglesia igual a guerra. ¿Ok? Y eso